Yo quiero invitarles entonces, ahí mientras recogen, contarles que hoy vamos a hablar de una parábola. Yo les dije que estamos hablando de parábolas, ¿cierto? ¿Qué dijimos que íbamos a hablar en la siguiente parábola? ¿Cuál iba a ser? El rico y Lázaro, ¿cierto? Vamos a hablar del rico y Lázaro. Entonces, en sus Biblias, mientras van terminando ahí de recoger, vaya hacia su Biblia en Lucas 16, busque en su Biblia Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. ¿Listo? Eso. Andreita, usted hace ahí sus números y ahorita me lo entrega aquí. Bueno, y antes de comenzar, entonces yo los quiero invitar que hagamos una oración. Entreguemos este tiempo de nuestro tema en la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que sea Él guiándonos y que sea también permitiendo que esta palabra germine en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque hoy tú nos permites como iglesia reunirnos, Señor. Nos reunimos en torno del nombre de Cristo Jesús. Nos reunimos en torno de querer escuchar su voz, de ser instruidos por su palabra. Hoy yo te pido, bendito Dios, que seas tú permitiendo a través de tu Espíritu Santo poder hablar palabras de verdad. Que tú nos permitas exponer fielmente tu palabra, Señor. No añadiéndole ni quitándole, Señor. Hablando lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Y permite, Señor, que esta palabra pueda caer en estos corazones que están aquí hoy, que ellos puedan oír, puedan escuchar, puedan digerir y aún bajar a sus corazones, Señor, para poderlo colocar todo lo aprendido, Señor, en tu iglesia, Señor, colocarlo en práctica. Quédate con nosotros. Espíritu de Dios, usa mi vida, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer. Yo quiero invitarlos que iniciemos leyendo estos versículos. Van a ser casi 11 versículos que vamos a leer, 11, 12 versículos. Entonces, quiero que los leamos todos de una y ya nos ubiquemos en cómo es la parábola que Jesús está dando. Luego le vamos a dar contexto a lo que el Señor está diciendo acá. ¿Correcto? Si usted tiene su Biblia física, excelente, o en su celular, o la tenemos al frente para aquellos que no la tienen. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Amén. Bueno, entonces, esta es la parábola del rico y de Lázaro, y yo quiero que en dos sábados nosotros podamos abarcar las enseñanzas que tiene para nuestra vida esta parábola. Y para iniciar, yo quiero que cuando usted y yo leemos estos versículos, o cuando escuchamos estos versículos que acabamos de decir,
o analicemos, nosotros vamos a encontrar o podemos encontrarnos con varias peculiaridades o varias características en estos versículos. Primero, es que este pasaje que nos habla da la realidad de todos los hombres. Acá el Señor nos está hablando de una realidad que todo el ser humano va a vivir. Nos está hablando de qué, de la muerte, de la vida, de la muerte y qué va a pasar después de la muerte. Muchos tenemos dudas de qué va a pasar después de la muerte, ¿sí? Otra cosa que también podemos ver, o otra peculiaridad que podemos encontrar en esto, querida iglesia, es que en toda la Biblia no hay una historia más conmovedora ni más perturbadora que la de Rico y Lázaro. Yo no sé si cuando yo les estuve leyendo, ustedes se imaginaban lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. Cuando moría uno, moría el otro, el desespero del otro pidiendo que alguien viniera y le diera agua en sus labios o que por favor fuera y le predicara a sus familiares. Entonces, en la Biblia, nosotros podemos decir que no hay una historia más conmovedora y perturbadora como la que nos está narrando acá el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único pasaje de la Escritura que describe los sentimientos de los inconversos después de la muerte. El rico nos está mostrando su desespero allí en el Hades, que viene siendo el infierno. Y estos versículos describen explícitamente los pensamientos, las emociones y las palabras de alguien que está en ¿dónde? En el infierno. Iglesia, no sé si ustedes sabían, pero nadie en la Biblia habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que cuando nosotros escuchamos la palabra infierno, dicen, uy, no quisiéramos que la mencionaran, ¿cierto? A veces las iglesias pecamos por no hablar del infierno porque de pronto causa mucho temor, sarpullido, ay, qué pereza, ay, no, qué horror hablar del infierno, pero es una realidad, es una realidad. No podemos hacer ajenos a eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, la tarea más grande o el objetivo más grande que ha ganado el enemigo en este mundo es que el mundo crea que él no existe y que no se hable de él, cuando es una realidad. El diablo existe, pero a la gente no le gusta que le hablen del diablo. Y esta otra realidad es que cuando la gente muera y no haya recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, hay un destino y es el infierno. Y de esto nos está a nosotros hablando esto. Entonces, nadie en la Biblia habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de los evangelios, si ustedes son conscientes, Jesús menciona el infierno más veces que el cielo. ¿Ustedes sabían eso? Cuando usted se coloca a contar cuántas veces habla del infierno, cuántas veces habla del cielo, habla más veces del infierno que del cielo, advirtiendo constantemente sobre la realidad del castigo eterno, solo por una razón. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que sus hijos vayan allí. Por amor a nosotros, Él predicaba con tanta contundencia para que verdaderamente escucharan cuáles eran las consecuencias y que eso les hicieran volverse de sus malos caminos. Estos versículos en particular, lo que está haciendo aquí Jesucristo es que nos está llevando a ver por medio de esta parábola que qué acontece con las personas que mueren en Cristo y las personas que mueren sin Cristo. Eso es lo que nos está mostrando a nosotros esta parábola. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Él nos está mostrando, el que muere con Cristo, nos dice, van al seno del Padre Abraham. Y los que mueren sin Cristo, ¿van a dónde? Van al Hades. Estas palabras quieren llevar a las personas entonces a un sentimiento de conmoción y consternación para que se examinen. El mensaje de Jesús siempre fue eso, no de condenar solamente, sino de llamar al arrepentimiento. Él llamaba al arrepentimiento. Él no era un mensaje de condenar, era un mensaje de llamar al arrepentimiento para que se volvieran de los malos caminos. Pero esta parábola que vamos a estudiar, aunque parece muy terrible lo que estamos nosotros escuchando, que Jesús está diciendo aquí, quiero que quede algo muy claro.
en nuestras cabezas, debemos recordar que aquel de cuyos labios proceden estas palabras es aquel que se deleita en la misericordia y en el amor. Jesús habla esto con misericordia y amor. Ahora, me parece muy pertinente derribar un paradigma que muchas personas tienen en este mundo y que también ha permeado el pensamiento de los miembros de la iglesia. Muchas veces cuando hablamos del que tiene y cuando hablamos del que no tiene, cuando hablamos del rico o hablamos del pobre, tenemos que entender que las riquezas, entendámoslo, las riquezas no son la marca del favor de Dios. Y la pobreza no es la marca del enojo o el castigo de Dios. Los judíos de aquella época, cuando veían una persona, más adelante lo vamos a desarrollar, cuando veían una persona enferma, una persona pobre, postrada, ellos pensaban ¿quién sabe qué está pagando esta persona? ¿Qué pecado? Y no vayamos muy lejos. ¿Qué nos dice a nosotros en el Evangelio de Juan cuando el Señor fue a sanar el ciego? ¿Qué pensaban los discípulos del Señor Jesús? Maestro, ¿y este qué? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que tenga semejante enfermedad? Ciego de nacimiento. ¿Y qué le dice el Señor? Eso no es eso. Eso es para que mi poder se perfeccione, se glorifique, se muestre en eso que va a acontecer en este momento. Entonces, los judíos pensaban que la prosperidad material era una señal de bendición de Dios y las enfermedades y las pobrezas era un castigo de haber realizado algo. No estamos muy lejanos de lo que hoy en día seguimos nosotros pensando, ¿sí o no? No estamos muy lejanos. Entonces, por eso cuando Jesús está hablando esta parábola, hablamos del rico opulento, que ahorita lo vamos a describir y lo vamos a profundizar más, y hablamos de alguien que está tirado ahí, pobre, que decimos, el rico es un hombre que va directo al cielo. Y el pobre, ese es un hombre que está con su enfermedad pagando un pecado que hizo él o su familia. Va al infierno, pero el Señor está volteando las cosas, ¿sí ve? Entonces, si nosotros queremos medir a los hombres como Dios los mide, o sea, si nosotros queremos medir a los hombres, no es por riquezas, no es por pobrezas, debemos valorarlos según la gracia derramada sobre cada uno de nosotros. De hecho, vamos a colocar ahora sí esta parábola en contexto. No nos perdamos, porque el contexto es importante para extraer lo que vamos a continuar. Sí, vamos a colocarla. A ver, miremos primeramente, estamos posicionados en Lucas 16, 11, 9, ¿cierto? 19, perdón. Entonces, miremos primeramente que si nos vamos a Lucas 15, vamos a ubicar en dónde está esta parábola en el Evangelio, en el canon. Miremos primeramente que en Lucas 15, los versículos 1 y 2, Lucas 15, 1 y 2, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? Entonces, ahí nos está hablando, vemos que habían publicanos, ¿qué eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿cierto? Los que recogen el impuesto y ¿los querían? No. Eso era un trabajo de deshonra y más si usted era judío, ese era el problema de Mateo, ¿cierto? Que era publicano, recaudador de impuestos y era porque ellos a veces abusaban y robaban, ¿sí? Entonces no los querían, los tomaban como traición. Cuando trabajaban con los romanos. Entonces nos dice que estaba con cobradores de impuestos, pecadores, fariseos y escribas. Aquí en el capítulo 15, el Señor está con todo este grupo extendido. Ahora, si nos vamos al capítulo 16, ahora sí, en el versículo 1, vamos a leer solo la primera parte de este versículo. Dice, dijo también a sus discípulos. Ok, paremos ahí. Entonces,
¿Qué podemos decir? En Lucas 15, Jesús habla a un grupo amplio. ¿Cuál era el grupo amplio que estaba allí? Publicanos, pecadores, fariseos y escribas también estaban ahí. Pero aquí en el capítulo 15, entonces hablaba un grupo amplio de personas, pero en el 16, la atención de Jesús se centra en ¿quiénes? En sus discípulos. Ahora veamos lo que va a suceder en el 16, 13 y 14. 16, 13 y 14. Dice, ¿ahí está? Sí. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces, aunque Jesús tiene su atención enfocada hasta el versículo 13, él estaba dando una enseñanza a sus discípulos, allí habían unos fariseos que estaban escuchando y burlándose de él. Entonces, la atención está en sus discípulos. Y el texto nos dice que este grupo amplio que leímos en el capítulo 15 estaba oyendo y burlándose del Señor Jesús porque eran avaros. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ahora en el 15, en el versículo 15, dice, entonces le dijo, ¿a quiénes? A los del versículo anterior. Vosotros, y ojo que de aquí es donde se va a agarrar para hablar todo lo que viene en esa parábola. Dice, vosotros sois los que, ¿a quién les está hablando? A los fariseos, ¿cierto? A los escribas y fariseos, ahí a los fariseos que están en el versículo anterior. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús entonces les habla de la parábola del rico y Lázaro, mostrándole a este grupo y a sus discípulos el horror del infierno, donde no hay esperanza alguna, mostrándoles también lo que les atormentará eternamente a la gente que ha confiado ¿en qué? En su propia justicia, lo que les está diciendo acá en el versículo 15, en sus riquezas, en sus propias religiones, aislados completamente de la gracia de Dios. Cuando las personas tienen una justicia propia, una justicia que la avalan delante de los hombres. El Señor entonces les está diciendo a eso, les está mostrando ese tormento que es cuando hay una justicia propia y no la justicia de Dios. ¿Correcto? Así que entonces viene el versículo 19. Dice, había un hombre rico, les dice a ellos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Para ellos, la mente de ellos, hablar del rico, opulento, con banquetes, bien vestido, era un hombre bendecido. Sí, pero ven de lo que el Señor les dice. La imagen que encontramos aquí es de una persona que vive en la opulencia. Era un hombre que podía tener todo lo que el mundo ofrece, porque era un hombre con dinero, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Que se vestía ¿cómo? Se vestía de púrpura y de lino fino. Abro un paréntesis para entender esto que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Para nosotros hoy, por eso tenemos muchas veces que ir al contexto de la época. Usted tiene una camisa color púrpura, vale lo mismo en rojo, en blanco o en negro, ¿sí o no? Pero el color púrpura era un color que se extraía del caracol. El color púrpura es un color muy difícil de manufacturar en aquella época. Era un color que solo era exclusivo de la realeza o de la alta nobleza. Entonces mire que cuando Jesús les dice que había un rico que se vestía de púrpura, está diciendo, o sea, es un hombre rico. Rico. Así que, si en aquella época había alguien que tenía un traje o una vestimenta de color púrpura, no tenía que estar mostrando, diciendo
que era rico. Ya uno sabía, esa persona es de plata. Entonces, como cuando usted ve a alguien pasar con un bolso, ponga qué marca. ¿Cuál? Balenciaga, Gucci, cualquiera, pero originales. ¿Sí? No triple A. Sí. Usted dice, esa persona, si tiene para comprar ese bolso, es porque ¿qué? Tiene plata. Si usted ve a un man manejando un Ferrari, ¿usted qué dice? Tiene plata porque tiene con qué tanquearlo, ¿sí o no? Entonces, en esa época, cuando veían a una persona vestida de púrpura, era porque era una persona pudiente. Entonces, y aquí en este paréntesis que estoy haciendo, yo los quiero llevar a que recordemos algo que dice Marcos 15:17. ¿Se acuerda cuando Jesús fue sentenciado a muerte? ¿Se acuerda cuando los romanos querían ridiculizarlo? Porque él dijo que él era el rey de Israel. Mire, ¿qué le hicieron al Señor Jesús? Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. ¿Sí? Lo querían, usted de la realeza, tenga su color púrpura para que muera como todo un rey. ¿Sí? Lo estaban ridiculizando, pero mire que tenía significado. ¿Quién había identificado que cuando el Evangelio da esa especificación, lo vistieron de púrpura? O sea, lo vistieron como un rico. Lo vistieron como un rey para ir a la cruz. ¿Sí? Entonces, ahí cierro ese paréntesis. ¿Sí? Así que este hombre, del que nos habla el versículo 19, se vestía de púrpura y de lino, que era una mezcla de las dos y lo hacía muy opulento. Hablemos un poco más de este hombre. Este era un hombre que lo tenía todo. Tenía sirvientes, tenía la mejor comida, los mejores vestidos, las mejores cosas que el mundo de esa época podía ofrecer, él las podía obtener. Y nótese también que le gustaba también no pasar desapercibido. A él le gustaba alardear de sus riquezas, porque dice el versículo 19 al final, dice, y hacía cada día banquetes con esplendidez. O sea, hacía sus fiestononones para dar a conocer, mejor dicho, que era un hombre de plata. ¿Sí? Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir aquí. Algo que aquí bien claro, que el texto no nos está diciendo. El texto no nos dice que este hombre fuera un hombre idólatra, no nos habla de que fuera un hombre blasfemo, no nos habla de que fuera un hombre asesino, no nos habla de que fuera un hombre adúltero, no nos habla de que sus riquezas son fruto de robos, de ser una persona, un ladrón. ¿Qué es lo que hay hoy en el imaginario colectivo sobre una persona que va al infierno? El texto nos dice que este rico era alguien que vivía solo para sí mismo, con sus riquezas. Era una persona que no vivía para la gloria de Dios. Como vamos a ver más adelante, nunca tuvo compasión del mendigo que estaba en la puerta suya, que esperaba que le cayeran migajas de la mesa. Versículo 20 y 21. Centrémonos ahora en Lázaro un poco. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. La imagen aquí es de una persona totalmente opuesta a lo que nos está hablando a nosotros el versículo 19. El otro era opulento, rico, bien vestido, sano, tenía de todo. Y ahora vemos a otro tirado en la puerta, un hombre que no tenía nada. El texto, ¿qué nos está diciendo? Estaba echado a la puerta del rico. Lázaro, por sus enfermedades, por sus llagas, por lo que tenía, Lázaro no podía hacer nada. No podía caminar o moverse como una persona común y corriente, como nosotros. No podía valerse por sí solo. Era una persona que tenía que tal vez ser cargado para ser llevado de un lugar a otro. En ese sentido era una persona completamente dependiente, necesitada. También nos dice que, fuera de que estaba postrado, dice que también estaba lleno de llagas. Unas llagas que tal vez estaban infectadas
con una enfermedad, y máxime que dice que las lamían los perros. Y dice también que este hombre era un hombre que no tenía ni qué comer, ansiaba que cayera ¿qué? Las migajas de la mesa para él poderse alimentar. Así que la imagen que hemos visto hasta aquí es fuerte, de dos polos totalmente opuestos, el hombre rico por un lado y el hombre mendigo por el otro. De hecho, Jesús, si ustedes son conscientes, ¿cuál es el nombre del hombre rico? No tenemos nombre del hombre rico. ¿Sí? Jesús no da el nombre del rico, pero sí da el nombre del mendigo. ¿Y cuál es el nombre del mendigo? Lázaro. Lázaro. El nombre Lázaro, ojo con esto, porque vuelve y juega cada detalle en lo que el Señor hablaba, tenía una razón. El nombre Lázaro es la forma griega, que a nosotros viene la traducción, esto es griego en nuestras Biblias, del hebreo Eliazar, que significa, traducido, Dios ayuda. O también podría traducirse como a quien el Señor ha ayudado. Eso significa Lázaro. A quien el Señor ha ayudado. Entonces, ojo que aquí estamos entrando a ver un principio bien importante en esta parábola. No se nos puede olvidar a nosotros lo que hacen las parábolas. Las parábolas tienen un propósito y es ir más allá y mostrarnos una verdad espiritual, una verdad más profunda a través de algo que los duros de corazón la ven como normal. Entonces aquí encontramos un principio importante y es Dios ayuda a aquellos que entienden que no pueden salvarse. Dios ayuda a aquellos que entienden que no pueden salvarse. Lázaro no podía salvarse y el hombre tampoco puede proveer nada para su salvación. Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Nosotros necesitamos de un Salvador. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el pensamiento afuera del mundo en cuanto a si son buenas o malas personas? Cuando uno les hace esta pregunta, muchas personas empiezan a pensar y a hacer un análisis sobre sí mismo. ¿Tenemos el resultado? Empiezan a hacer un análisis acerca de sí mismo. Empiezan a hacer un análisis de sí mismo, pero muchas personas, para dar respuesta, piensan de la siguiente manera. Cuando se les hace cuál una persona es buena o mala. Muchas veces cuando cuando preguntamos eso, ¿cómo se puede pensar? Bueno, yo bueno del todo no soy. Yo también hago cosas malas y delante del Señor hay que ser nosotros sinceros, es la forma, ¿cierto? Como a veces para poder dar esa respuesta. Entonces, yo tengo buenas obras, pero también tengo mis malas obras. Dios va a poner eso en una balanza, pero la verdad, viéndolo bien, yo soy más bueno que malo. ¿Sí? Hago cosas malas de vez en cuando, pero soy una persona buena. ¿Sí? Esa es la conclusión de muchas personas. Yo bueno no soy, yo hago cosas malas, pero si yo les digo en una balanza, yo creo que decimos, no, pero al final gana de que hacemos cositas más buenas. Entonces concluimos que así, muchas veces concluimos que la forma en como usted está pensando, que es por actos, es la forma en como Dios también piensa, ¿cierto? Que Dios entonces dice, bueno, va a coger los pecados de Camilo. A ver, Camilo hizo esto bueno, esto malo. A ver, ¿para dónde va la balanza? Para el infierno. Sí, no, el Señor no va a hacer eso, ¿cierto? Es la forma muchas veces como nosotros pensamos. Mire que en Mateo 7:11 dice la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice a nosotros algo, si ustedes que son malos, Mateo 7:11, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos describe de la siguiente manera. Entendamos cómo nos describe a nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios nos describe a nosotros como ¿qué? Como malos. Que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros creemos que somos buenos, que de vez en
cuando hacemos cosas malas. Querida iglesia, entendamos algo. No hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros mismos para ganarnos el favor de Dios. No existe la tal balanza. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer nosotros mismos para ganarnos el favor de Dios, para tener un nuevo nacimiento. Porque seamos claros, si tú y yo pudiéramos ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras obras o del análisis que acabamos de hacer, entonces la muerte de Cristo en la cruz no tiene ningún sentido. Porque si es por balanzas, como usted lo tiene en su mente, cosas buenas, cosas malas, ¿para dónde va, para dónde va? La muerte de Cristo no sirvió. Entonces la muerte de Cristo, de Cristo en la cruz no tiene ningún sentido. Porque si al cielo vamos es solo por hacer cosas buenas, Cristo murió en vano. Si nosotros respondemos a ese llamado de Cristo de una verdadera fe, como lo que dice Santiago, que un verdadero creyente que tiene obras, muestra obras, pero no es por obras que usted va para el cielo. Ahora entonces, si nosotros le preguntamos a una persona, si a la gente se le pregunta, ¿es usted una buena persona? Que fue lo que ustedes hicieron ahora, ¿cierto? Yo sé que de todas maneras este resultado está muy ligado al lugar donde ustedes están sentados, ¿cierto? Por eso yo les digo, posiciones en la calle. Nada que ver, o sea, es una encuesta, nada que ver con cristianos. Y usted aquí, no, es que la palabra de Dios dice que nosotros somos malos. Entonces, a la pregunta, sí, nosotros somos malos. Entonces, pero aquí la respuesta está 50-50. Acá hay 50 que son buenos y 50 que están malos. ¿Sí? Entonces, la pregunta, muchas veces a esta pregunta, las personas, la mayoría de las personas se inclinan a decir, soy una persona buena. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita que no dice la palabra de Dios acerca del hombre rico. Porque uno dice, es que yo no mato, yo no adultero, yo no robo. ¿Sí? Y a veces creemos que eso es lo único condenatorio para ir al infierno. Entonces, ¿por qué nosotros nos consideramos personas buenas? Porque lo que pasa es que para usted considerarse una persona buena, cuando usted hace ese catarsis en su mente de saber si yo soy bueno, es porque yo comparo mis buenas obras y las malas obras con la de los demás. Entonces usted dice, no, es que yo no soy tan malo como este, o tan bueno como este. Yo hago mejor esto, ¿cierto? Tenemos un nivel de comparación, ¿cierto? Pero la Escritura nos habla a nosotros de algo totalmente diferente. La palabra de Dios nos hace un llamado a que nosotros que no nos comparemos, nos hace un llamado a que no nos comparemos con los actos de otras personas. Sino que, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no nos podemos comparar con la justicia humana, sino ante la ley de Dios, que es perfecta, ante la cual todos los hombres la han quebrantado. ¿Sí? Y ahí tiene para que les regalo Romanos 3, del 9 al 17, no lo voy a leer, pero ahí lo pueden tener para los que están escribiendo. Entendamos que algo con respecto a cuando quebrantamos una ley. Si usted quebranta una ley en este mundo, en esta sociedad, hay algo que ¿qué pasa cuando usted quebranta una ley? Hay algo que usted tiene que pagar. Hay una consecuencia, sea financiera, sea de cárcel, sea de lo que sea, pero hay una consecuencia cuando usted quebranta una ley. Así que, ¿cuánto más si usted y yo estamos quebrantando una ley de Dios? Y ahora hablamos de que Dios es eterno y no tiene fin, pues tenemos que entender que el castigo por nuestros pecados también debe ser eterno. ¿Sí? Tiene una consecuencia eterna, porque tenemos un Dios que es eterno. ¿Correcto ahí? ¿Sí? Entonces, Lázaro no podía hacer nada por sí mismo, dependía de otros. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios derramada sobre nosotros. Dios,
Como dice, Dios ayuda a aquellos que entienden que no pueden salvarse. Dios ayuda a aquellos que entienden que no pueden salvarse. Versículo 22. Versículo 22. Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 22 inicia diciendo, aconteció que. Ha llegado el momento de la muerte de estos dos hombres. El hombre rico y Lázaro mueren. Tanto el que vivía con esplendidez como el que no tenía nada murieron. Y esta es la realidad que todos los hombres tenemos, que vamos a morir. Todos vamos a morir. La muerte es una cita inaludible a la cual todos debemos asistir. Ricos, pobres, blancos, negros, altos, bajitos, australianos, asiáticos, todos es una cita que no sabemos cuándo, pero todos la vamos a cumplir. La muerte es una gran realidad que todos reconocemos. ¿Usted sabe que usted va a morir? Solo usted, Angelita. ¿Ustedes saben que ustedes van a morir? Todos vamos a morir. Pero lo que pasa es que hay muy pocos que son conscientes. La mayoría de los hombres son conscientes de que van a morir. Y la mayoría de los hombres viven comiendo, bebiendo, hablando, planificando, como si fueran a vivir sobre esta tierra eternamente. Mire los políticos, mire los cantantes, mire los actores. Ya, son unos semidioses. Creen que nada los puede tocar. La soberbia con la que viven muchas veces. Pero el verdadero creyente siempre está a guardia ante esta realidad. No podemos estar ajenos a esto, como si los cristianos no muriéramos. Nosotros como cristianos también tenemos que saber que los cristianos también mueren. Es que hay veces creen que los únicos que mueren son los que no son cristianos. Y que si se murió, en pecado estaba, algo oculto tenía. ¿Sí? Todos, digamos, la muerte es una realidad para todos. Mire, el rico y el mendigo murieron. Entonces, y en esto de que los cristianos tenemos que estar atentos a esto, lo vimos en la parábola de los talentos. ¿Se acuerda que estuvimos viendo la parábola de los talentos? Si no la ha visto, está en el canal de YouTube. Ahí estamos hablando de preparándonos. Se me olvidó el título de la prédica. La parábola de los talentos, preparándonos para la venida del Señor, creo que es que se llamaba. Entonces, la realidad, iglesia, es que a muchas personas la muerte les llega como una terrible sorpresa. Pero para aquellos que han creído, aquellos que creen en Cristo, saben que la muerte no debe sorprenderlos. Debemos estar listos. Debemos estar listos. Ahora miremos la parte B de este versículo 22. La parte B del versículo 22. Dice, murió también el rico, ¿y qué dice? Y fue sepultado. El rico. Dice que el rico fue sepultado. Tuvo que haber tenido un funeral muy elegante, ¿sí o no? Un funeral con muchos discursos, hablando acerca de su vida, de sus logros, de sus inversiones, de sus buenas fiestas que armaba cada día. Y probablemente mucha gente importante pudieron haber venido a despedirlo en este funeral. Pero también nos dice a nosotros que Lázaro no tuvo una despedida especial. Y tampoco creo que tuviera un funeral como mucha gente. Muy posiblemente fue un funeral sin discursos y especialidades. Posiblemente fue casi que tirado a la basura y echándole tierra y pare de contar. ¿Sí? Pero note lo que nos dice a nosotros la parte A de este versículo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué bello eso. Qué bello lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Querida iglesia, las almas de los creyentes son cuidadas por Dios en la hora de la muerte.
las almas de los creyentes son cuidadas por Dios en la hora de la muerte, porque dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los santos son llevados a la casa del Padre, no solo con seguridad, sino también con ¿qué? Honorabilidad. Ahora, esta expresión, seno de Abraham, para los judíos creyentes, era el lugar de descanso y de seguridad después de la muerte. Eso es lo que estaba en la mente de ellos. Porque ¿quién era Abraham para ellos? Para ellos, Abraham era el padre en la fe. Era la cabeza de toda la familia. Fue al que llamó el Señor de Ur de los Calderos y salió ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y después de Jacob, ¿quién vinieron? 12 hijos. A Jacob le cambian el nombre por Israel, y de ahí viene la nación. Entonces, para los judíos, él era el padre de la fe, la cabeza de toda familia. Y para el judío, estar con Abraham después de la muerte era la felicidad. Entonces, el Señor les acaba de mostrar todo al revés. El rico, el opulento, el que decían que era el hombre bendecido, está en el Hades. Y el pobre que estaba pagando una condena por algún pecado, ¿está dónde? En el seno del padre Abraham. Imagínense la sorpresa del rico allá. Y el Señor les está diciendo esto. 23 y 24, versículo 23 y 24. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos? En el Hades alzó sus ojos. El hombre rico se encuentra en el Hades. Y este término, en el contexto que estamos hablando, hace referencia al infierno, ¿sí? Y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, que en el contexto para nosotros es el cielo. Dice que está gozando de la presencia de ¿quién? De Abraham. Pues para nosotros en nuestro contexto está disfrutando, gozando de la presencia de Cristo. Ahora, es importante que recordemos nuevamente, quiero enfatizar esto, el hombre rico no se fue al infierno porque tenía mucho dinero y fuera rico. No. Y Lázaro tampoco está en la presencia de Cristo en el seno de Abraham porque fuera un pobre, tampoco. La Biblia no condena al rico porque fuera rico. La Biblia no lo condena, que es que hay veces se ponen a predicar como que Dios tiene algo contra los ricos. No. La Biblia no condena al rico porque fuera rica y alaba al pobre porque fuera pobre. Pero sí es cierto que las riquezas del rico sin duda le causaron perjuicio, pues la avaricia hizo que él viviera para estas y no para la gloria de Dios. En el infierno tenemos que entender, en el infierno hay gente y habrá gente que fue muy rica y adinerada, como también hay gente y hay gente que es pobre. Ahora, en los cielos hay gente y habrá gente que fue rica y adinerada y también habrá gente pobre. O sea, en el cielo van a haber ricos y pobres, en el infierno van a haber ricos y pobres. Porque esto no es por eso. ¿Es por qué? Por la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Con esto finalizo. El hombre rico, en realidad, era pobre espiritual. Y Lázaro, en realidad, era pobre, pero rico espiritual. Y esto hizo que uno estuviera en el Hades y el otro estuviera en el seno del Padre Abraham. Tenemos entonces nosotros que entender que lo más importante para nosotros es cultivar nuestra vida espiritual. Lo más importante para nosotros es tener una relación con aquel que nos ha llamado y nos ha apartado. La parábola hasta el momento nos está mostrando cuál es el destino de aquellos que están con Cristo y aquellos que están sin Cristo.
El hecho de que usted sea una buena persona para este mundo no quiere decir que usted va al cielo. ¿Sí? Hay un solo intermediario entre Dios y el hombre. ¿Y es quién? Cristo Jesús. Cristo es el único que nos lleva al Padre. Démosle gracias al Señor porque nos tiene en este lugar. Nos tiene hablando acerca de su palabra. Aquellas palabras que Él le hablaba a sus discípulos, hoy se las habla a ustedes con amor. Y aunque pueden sonar fuertes, esas palabras vienen de aquel que se deleita en la misericordia y en el amor. Y entendamos que esa misericordia nos ha tocado a nosotros. Nosotros como creyentes tenemos entonces que estar preparados para el momento en el que el Señor nos llame. Preparados y no siendo unos cristianos que dilatemos más la cosa. Juiciosos para después, buscando, orando para después, leyendo la palabra para después. Este es el momento. Es el momento que nosotros le demos gracias a Dios y le digamos, Señor, ayúdanos a estar avivados, ayúdanos a ser verdaderamente unas personas ricas espiritualmente, fruto de intimar contigo. Amén. La semana entrante, con la ayuda del Señor, vamos a estar entonces ahondando más acerca de esa petición que el rico le hace y cómo vamos a finalizar cuando le dicen que tiene a Moisés y a los profetas. Sino que por tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia derramada sobre nosotros. Señor, tú no miras lo que miran los hombres, tú miras los corazones, Señor. Aún Samuel, cuando fue a ungir al rey de Israel, miraba lo que los hombres miraban cuando veía a los hermanos de David. Pero Dios le dijo, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio delante de ti. Ayúdanos, Señor, a estar listos para el momento que tú nos llames, Señor. Gracias porque tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Gracias porque tú nos estás llamando y nos estás atrayendo por medio de hilos invisibles de amor a tu presencia. Ayúdanos a desafiarnos todos los días a buscarte más a ti, Señor. A trabajar, Señor, en desarrollar más mi vida espiritual, mi intimidad, ser rico espiritualmente, Señor. Padre, ¿para qué riquezas? ¿Para qué fama en este mundo, Señor? Si voy a tener una eternidad sin ti. Necesito, deseo y anhelo, Señor, hacer tu voluntad. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos permitas a estar avivados, que no seamos ajenos a esta realidad de la cual nos habla esta parábola, que a todos nos va a llegar la hora y no sabemos cuándo, pero que nuestra paz y nuestra tranquilidad está en que Cristo nos ha llamado, que nuestra paz y nuestra tranquilidad está en que la gracia del Señor ha sido derramada sobre nosotros y que debe de haber una paz, porque el día que nos toque partir de este mundo, iremos a descansar y a disfrutar, Señor, de una eternidad contigo. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros y permítenos no ser sordos a las palabras que tú nos hablas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús.